Vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 16 al 18. Romanos 6, verso 16 al 18. Amén. Romanos 6, ahí estamos, el verso 16 al 18. Amén. Ya lo tenemos, ahí está. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Vamos a orar, por favor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Inclina tu corazón. Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre. En esta mañana, Dios, te pedimos tu bendición de tu palabra. Bendícenos, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Gracias, papito. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a un poquito ver aquello, ¿no? Que hemos estado compartiendo. El Señor puso en mi corazón ya el tema, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Amén. ¿Quién es Jesús para ti? Hemos dicho. ¿Ya? ¿No? Todos dicen, ¿no? Es mi Salvador, está bien, mi Señor. ¿No ven? Es mi papá, mi hermano, mi amigo, mi creador. Todo hemos dicho, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Pero una palabra muy clave, mis amados hermanos, es mi Señor. Amén. Y la pregunta siempre hemos dicho, ¿no ve? ¿Jesús es tu Señor? ¿De veras? ¿No? Cuando el Señor ordena, mis amados, la orden se cumple. Amén. ¿Ya? Si verdaderamente Él es tu Señor, vas a obedecerle. ¿Se acuerdan? Hemos leído, ¿no ve? Amén. Entonces es muy importante aquello. Si Jesús es tu Señor, vas a obedecer lo que dice su palabra. Y si no, no lo vas a obedecer. Vas a obedecer o vas a hacer lo que tú quieres. Yo quiero andar de esta manera. Yo quiero hacer de esta manera. No como nuestro Señor Jesucristo dice. Entonces no es tu Señor. Estamos recordando un poquito. Amén. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho esto y aquello. Y mis amados hermanos, el Señor dice, yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿En qué momento? O sea, ¿qué ha sucedido? Le han dicho Señor y no hay. O sea, han hecho milagros, han hecho tantas cosas, pero el Señor dice, yo no los conozco.
porque yo no he sido su Señor. Si yo hubiese sido su Señor, ustedes me hubiesen obedecido. Pero como no soy su Señor, han hecho lo que les da la gana. ¿No ve? Porque ¿qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. ¿Y qué significa Señor? Señor significa amo, dueño de nuestras vidas. Amén. ¿No? Y mucha gente, mis amados, por eso, miren, hay una frase que hemos hablado, también hemos dicho, y lo conoce mucha gente, el infierno está empedrado, dice, de buenas intenciones. Ya hemos hablado muchas cosas. Entonces, para que Él sea nuestro Señor, ahora el anterior domingo, ¿qué hemos dicho? El anterior domingo, ¿qué hemos hablado? Para que Él sea nuestro Señor, ¿qué hizo? Nosotros sabemos que ha muerto por nosotros, ha derramado su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros lo sabemos. Amén. Pero, ¿qué hizo con el diablo? El diablo estaba feliz, ¿no? Estamos recordando. Feliz, en paz, dice la Biblia. En paz, se paseaba. Feliz, contento. No había alguien que lo haga frente. Tenía todo a sus esclavos ahí y los dominaba. Y no los dejaba en libertad. Hemos hablado a varias personas que les ha dominado. ¿Cuántos años? Y a mucha gente les tiene esclavizados, hemos dicho. Terrible. ¿Cuántos años de esclavitud? Entonces, ¿qué ha pasado? Jesús viene, dice que Jesús viene y viene, dice la Biblia, más fuerte, ¿no ve? Más fuerte. Entonces, y le derrota. Eso hemos hablado al anterior, ¿se acuerdan? ¿No? Lo derrota al enemigo, lo quita el botín, lo vence. Amén. Y ahora nosotros, sus hijos, ¿qué hemos dicho? Ahora tenemos un nuevo amo. ¿Quién es? ¿Qué significa Señor? Amo. ¿Qué significa Señor? Dueño, soberano. Un poquito más allá. Nuestro jefe. Amén. Superior a nuestros padres. Superior a nuestros jefes. Superior. Hemos visto contextos bíblicos. Ahora es el dueño de nuestras vidas. Amén. Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Y nosotros quiénes somos? Ahora somos sus siervos. Pero nosotros somos siervos por amor. Amén. ¿Y cómo nos trata el Señor? Por eso siempre el apóstol Pablo se presenta a algunas iglesias y le dice, Pablo, siervo de Jesucristo, le dice. Amén. Porque para ser siervos de alguien, ese alguien tenía que vencer, tenía que ganar la batalla y luego ser esclavos. Amén. ¿Se acuerdan hasta ahí? ¿Ya? Amén. Gloria al Señor. Todo eso, el anterior, habíamos compartido. Muy, muy interesante, mis amados. ¿Quién es Jesús para ti? Y seguimos, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y nosotros respondemos, ya los que sabemos, ya respondemos, es mi Señor. Si alguien les va a decir, ¿quién es Jesús para ti? Es mi Señor, verdaderamente es. ¿Por qué me dices Señor? Señor, y no haces lo que yo te digo. ¿No ve? ¿Por qué? ¿Por qué me dices Señor? Entonces nosotros tenemos que decirle Señor, ¿por qué? Porque le obedecemos. Amén. ¿Qué nos cuesta a nosotros, queridos hermanos, estar en casita en este momento, descansar? ¿Qué les cuesta a algunos hermanos estar los sábados poder descansar? Yo ayer tenía reunión con varios pastores de la denominación
¿Mm? ¿No? ¿Qué nos cuesta, mis amados? Llegas del trabajo y tienes reunión. Es que es así el siervo. El siervo llega y le dice, amo, ya he llegado, servime. Y el amo, ¿qué dice? Sí, esclavo, te voy a servir. ¿Así dice? No es así, hermanos. Si nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros trabajas, ¿no? En tu actividad, trabajas o en tu negocio y después tienes reunión, después tienes otra reunión. No hay descanso. ¿Por qué? Porque manda, perdón, el Señor. No sé si me estoy dejando entender. No, es que tenemos nosotros reunión en la mañana y en la tarde tenemos una visita. ¿Qué hacemos? No, no, es que me duele la espaldita, tengo que ir. No, hay que ir. Hay que ir. ¿Mm? No, es que no puedo. Hay que ir, hay que cumplir. ¿Sabes qué? Nosotros todos, hermanos, hermanas, nosotros conocemos nuestras responsabilidades. Hay reunión femenil, hay que hacerlo. Hay reunión de jóvenes, hay que hacerlo. No, es que yo tengo que estar con mi papá. No. ¿Mm? Hay que hacerlo. No hay. O sea, no, yo necesito estar con mi esposita, mis hijos, mi padre, mi madre, mi abuelita. No, yo no puedo tener. No, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos sus siervos. El siervo no necesita, el siervo llega a la casa del amo y el amo le dice, servime, dame de comer. Y cansado el siervo de arar, de trabajar, de cosechar, de tantas cosas, agotado y llega a la casa, se siente y el amo le dice, servime de comer, prepárame un guiso especial. Pero no hay hermanos. ¿Y el siervo recibe gratitud? No, no. Amén. No, y por eso, mis amados, cuando nosotros venimos al camino del Señor, entregamos nuestras vidas, y el Señor dice, calculen el precio. Calculen. Hay que calcular, hermanos. Señor, es grave. Líderes. El pastor, mis amados, tanto el pastor como el líder, vamos a ya dar clases de los sugieres, ¿no? Ahí van a poder entender, pero les adelantaré un poquito y a algunos les he hablado. Tanto los pastores, tanto los que ayudan, se llama el ministerio de ayuda, los que ayudan en la alabanza, en la oración, los sugieres y esto y lo, son iguales. Son iguales, hermanos, somos iguales. Así como el pastor es importante, los hermanos que son importantes. ¿Quién ha dicho que no? ¿Mm? ¿Quién dice que no es importante? Todos son importantes, hermanos. Todos son importantes. Amén. Son importantes, hermanos. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor se preocupa por preparar un alimento especial para las ovejitas, todo eso. Y los que trabajan en algunos ministerios, igual se sientan en la semana, se sientan, mis amados, y empiezan a preparar el tema. A ver, voy a entrar, voy a hacer ujier, a ver qué voy a llevar a la iglesia. A ver, soy al ministerio de alabanza, a ver qué de nuevo voy a llevar. Señor, ¿qué voy a llevar? Te pones a pensar, empiezas a trabajar o solamente listos, vienes el sábado, vienes el domingo y nada más. Los sugieres vienen y listo, terminó ahí. No, hermanos, no es así. Si tú eres líder de algo, sentate en la semana, a ver, Señor, ¿qué voy a hacer, Dios? Dame sabiduría, dame gracia, Dios. Como los pastores se preparan. Los maestros se preparan, Señor. Yo también soy ujier, soy ministerio de la alabanza, y esto. Tengo que sentarme y preparar, mis amados. ¿Preparamos?
Cada uno de nosotros sabe. Cada uno de nosotros sabe. Pero ten en cuenta que nosotros somos siervos de Dios, siervos por amor. Amén. ¿Ya? Hasta ahí, mis amados. Muy interesante. Hasta el domingo. Ahora otro también. El Señor nos da palabra, el Señor siempre nos está dando. Sigue, sigue y sigue. Amén. Qué bueno es Dios cuando hay palabra del Señor. Seguimos. Amén. Póngale por favor 6:16. Romanos 6:16. ¿Qué dice? Ya, entonces tengan en claro, mis amados hermanos. Jesús derrotó al diablo. ¿No? Nosotros antes hemos sido esclavos del diablo, pero Jesús derrotó, ahora somos esclavos de Jesús. ¿Se acuerdan eso? Amén. Clarito. Amén. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra del Señor? El verso 16. No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien, ¿a quién te sometes? A alguien. Ahora, ¿a quién nos sometemos? A Cristo. Amén. Pero está diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? ¿Quién es tu amo? ¿A quién estás obedeciendo? Mi papá, mi mamá. ¿A quién? Mi hermano. ¿A quién estás obedeciendo? No, es que no puedo. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Sabes qué? Eres esclavo de tu amo. Por eso está clarito, mis amados, ¿no? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién obedeces? ¿A quién obedecemos nosotros? Sea del pecado, dice. Si obedecemos al pecado, el pecado es nuestro amo. Antes ha sido nuestro amo. Ahora ya no. ¿Quién es nuestro amo? ¿Qué significa Señor? Amo. ¿Quién es mi amo? ¿Quién es mi dueño? Jesús. Él es mi amo. Él es mi dueño de mi vida. Hemos sido comprados con un alto precio, su sangre. ¿A quién obedeces? Sea del pecado para muerte. Si obedecemos al pecado, ¿para qué? Destinados a la muerte. Pena de muerte. Qué pena. Gracias a Cristo Jesús, nosotros somos libres, hermanos. Amén. Ya no obedecemos, hermanos. Ya no obedecemos. Pero se han levantado ídolos modernos. ¿Qué hacemos con esos ídolos? Solamente hay dos. Y vamos a ver más adelante. Seguiremos. O sea, de la obediencia, dice, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Amén. Miren, para poder entender un poquito más, palabra de Dios para todos. ¿No sabéis ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, sois esclavos de él? Todo el mundo es esclavo, mis amados hermanos. A ver, póngalo, Mateo 6:24. Todo el mundo es esclavo. Pero hay solamente dos. Dos, mis amados hermanos. Mateo 6:24. Todo el mundo es esclavo de alguien o de algo. Pero bíblicamente son dos. Dios o el diablo. Puede ser Mamón. Por la riqueza dice Mamón. Puede ser todo. ¿Ah? Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno, servir quiere decir esclavo. ¿A quién sirve? ¿A Dios? ¿De veras a Dios sirve? ¿Ah?
cuando nosotros, mis amados hermanos, cuando nosotros somos sus siervos, somos esclavos de Jesucristo, hemos dicho por amor, hay momentos que no vas a descansar. Hay momentos que no vas a estar tranquilo, tienes que ir, corretear allá, es una misión. Hay enfermos, tienes que ir a visitar, tienes que hacer tantas cosas. Estás cansado y hay otra reunión, tienes que estar. ¿Por qué? Porque el Señor te manda. Una vez me enfermé y mi esposa me dice, y duro mi esposa, y tienes razón, ¿no? En la pandemia, tú no tienes derecho de enfermarte. Y yo ya estaba por enfermarme, ¿no? No, y las ovejitas están muriendo las personas, ¿y qué va a hacer de los hermanos? ¿No? Y yo de mi cama me levanté en el nombre de Jesús, empecé a clamar, mis amados, en las noches empecé a orar por los hermanos. He visto milagros de verdad. Un pastor limpio de sus pulmones, ya sus pulmones destrozados. Mis amados, increíble he visto. No hay descanso, hermanos. Por eso hay que pensarlo bien. Si voy a ser líder, si voy a ser siervo, ahora escuchen, en el reino de Dios todos trabajan, no hay vagos. No hay. Todos trabajan, hermanos. ¿Por qué? Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Todos servimos. Terrible. No hay hermanos. Entonces hay dos, o sea, todos son esclavos, sea del Señor, sea de otras cosas. Todos. Ahora tienes que tomar una vez a mi esposa, ¿no? Cuando estábamos, me acuerdo siempre, estábamos de novios y los pastores eran duros, drásticos y le decían, tienes que escoger a quién vas a servir, ¿a Dios o a Johnny? Escoge. Y el otro pastor le hablaba, mi esposa me contaba, ¿no? Así me agarraron. El otro hablaba, el otro. Tienes que decidir a quién vas a servir. Pero el Señor tenía buenos planes para mi vida, mis amados. Cuando ya le están haciendo la pregunta, a mi esposa, yo ya estoy recibiendo al Señor. Estoy decidiendo servir a Cristo. Amén. Qué lindo, hermanos. ¿Ah? Solamente hay dos, no hay más. ¿A quién? ¿De quién eres esclavo? ¿De quién eres siervo? Ninguno puede servir a dos señores. ¿A quién? Tienes que tomar una decisión. Y nosotros hemos tomado una decisión. Y Josué, ¿qué decía? No sé a quién van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Yo he decidido servir a Cristo. Pero mi papá me ha dicho esto, pero mi mamá me ha dicho, no hay, hermanos. Superior es Dios. Superior es Dios. Superior a tu padre, superior a tu jefe, superior a todo. Hasta superior del pastor. Dios es superior. Y cuando el Señor da una orden, se cumple. No se discute, se cumple. Se cumple. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Discutimos. No, pastor, yo no voy a estar, no voy a hacer aquello. No, nada. ¿Y por qué me dice Señor? ¿Por qué me dice Señor? Tremendo, hermanos. ¿Qué más? Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir. No hay. Las riquezas es mamonás, a mamón. Igual, es el mismo diablo, mis amados. No se puede servir. Amén. Gloria al Señor.
¿no? ¿Qué dice el verso 17? Romanos 6:17. Muy importante, mis amados. Cuando yo comparto siempre me saco un objetivo y digo, ¿sabes qué? Y digo que todos podamos ser siervos, pero de verdad, no falsos. No hay a medias. No hay, o sirves o no sirves. Imagínate en una empresa que estás trabajando y de pronto el jefe te contrata y trabajas y de pronto, ¿qué haces? ¿No? Tienes que cumplir 8 horas, imagínate, tienes que cumplir 8 horas y dices tú, bueno, yo tengo que cumplir 8 horas, pero yo solamente voy a cumplir 4 horas y los 4 voy a trabajar en otro lugar. No funciona así. Tú eres jefe, vas a contratar y que la persona que has contratado que trabaje solamente 3 horas, 4 horas. ¿Qué vas a hacer? ¡Despedido! No hay más. No hay más. O sea, o sirves o no sirves. O trabajas o no trabajas. Hay que calcular bien, hermanos. ¿Dónde nos hemos metido? Por eso cuando yo entregué mi vida, yo dije, leí la palabra, uy, no, esto es terrible. Hay que pensarlo, hermanos. Y lo pensé. Decidí seguir a Cristo. Fiel hasta la muerte. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Sabemos que Jesucristo es nuestro amo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué dice? A ver, todos juntos. 2, 3. Pero gracias a Dios. Qué lindo. Amén. Gracias al Señor. Amén. Perdón, me he olvidado decirles. Pongan el título, por favor. Ya, Jesús es Dios, quien me libertó del pecado. Amén. Para poder compartir a otras personas. ¿Ya? ¿Qué dice? Pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, erais esclavos. Erais esclavos. Mis amados hermanos, antes nosotros hemos sido esclavos. ¿De quién? Del diablo. ¿Nuestro padre quién era? El diablo. Erais esclavos del pecado. ¿Sabes qué? Ayer, por ejemplo, nos reuníamos con los pastores y uno de los pastores decía, así decía, escucha. Toma ese tiempo. Amén. Ahora sí. Entonces, uno de los pastores decía así, ¿sabes qué? Escucha lo que decía. Yo he llegado a la iglesia, me han nombrado pastor de esta iglesia, y ¿sabes qué? Las personas así dicen, miren, primero, dice, has renunciado. Este pastor que era, ha dicho, pastor, por favor, así literal, 6 meses, permiso. Después el otro pastor, ya no voy a venir, ya no me voy a congregar. ¿Qué tal? ¿El siervo hace eso? ¿El siervo hace eso? Y otro hermano más me dice así, como dominó, decía el pastor, como dominó. El otro pastor, me voy a perder un tiempito. Después decía otro, pastor, estoy renunciando.
¿Qué tal el siervo? ¿Qué tal el siervo? Señor, Señor. Yo no los conozco. Qué pena. Yo cuando escuché, mis amados hermanos, qué pena. A ver, el siervo que le diga a su amo, Señor, ya no te voy a servir. Me voy a ir, me voy a escapar. Merece la muerte. ¿O no? O le felicita el amo. No, qué bien, estás renunciando, te vas a escapar. No, escápate, les voy a soltar a los lobos. Merecen la muerte. Porque no, es que la iglesia, mis amados, no hemos entendido qué es ser siervo, qué es ser esclavo. No hemos entendido. Cuando yo lo entiendo eso, cuando mi vida ya no le pertenece a nadie. Esta vida, ¿sabes a quién le pertenece? Solo a Cristo. Él es mi amo, Él es mi Señor. Por eso, mis amados, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Ahí, lindos, querían servir, querían trabajar para el Señor, no se congregan, no. El Señor es claro, mi amado, no dejar de congregarse y punto. Y la orden, mis amados, amén, nada más. No, es que mi esposa quiere que le haga cariñito, le rasque la espaldita. No hay, amén, listo. Terrible, mis amados. El esclavo, antes nosotros hemos sido, dice la Biblia, esclavos, mis amados. Pero hemos sido esclavos. Mira cómo nos tenía el enemigo. Del pecado. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Ahora, mis amados, hemos obedecido de corazón al Señor, a nuestro amo, nuestro verdadero amo, nuestro dueño, de corazón, aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Tremendo. Pero gracias a Dios, miren hermanos, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. ¿Qué pecados? A ver, cada uno de ustedes, un pecado, rapidito, de aquí, tac, tac. No saben qué es pecado. Mentir, ya, otro, rápido, ya, rápido, ya, ¿qué más? Más. ¿Sabes qué? Eso es pecado. Nosotros hemos sido, ¿qué dice? Esclavos del pecado. ¿Sabes qué te dice el pecado? Mis amados, escuchen. ¿Sabes qué te dice? Mentí. ¿Y tú qué haces? Le obedeces. ¿Sabes qué te dice el pecado? Adulterar. ¿Qué haces tú? Obedeces. ¿Qué te dice el pecado? Engañar. ¿Qué haces? Engañas. Ese es tu amo. Ese es tu amo. ¿Qué te dice el pecado? Lastimar. ¿Qué te dice el pecado? Faseate. Y empieza a fasear. Sí, te voy a hacer caso. No solamente 2, una caja. Ese es el pecado. Estamos esclavos del pecado. Terrible, del pecado. Nosotros hemos sido esclavos del pecado. Y estas personas, mis amados, que eran esclavos del pecado, ¿sabes qué? Merecían la muerte. Merecían la muerte. Merecían la muerte.
Estas personas, mis amados, que son esclavos del pecado, ahora merecían la muerte. Y eso lo dice. La Biblia dice, hemos leído el anterior, pero miren, a ver, póngale por favor en pantallas, póngale Romanos 1:32. Yo no estoy hablando por lo que yo quiero, yo pienso. No. Yo te estoy hablando lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican todas esas cosas, hemos dicho, ¿no ve? Que los que practican tales cosas, ¿qué quiere decir dignos? Merecen. ¿Qué merecen? ¿Qué merecen? Dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen, porque son esclavos del pecado. Te complaces, ay, qué lindo. Eso no te va a edificar, eso no te va a llenar. Un jovencito cayó en pecado de fornicación y después dice, ¿eso no más? ¿Nada más? Y lloraba. Porque él ha pensado que se satisfacía. Pero no, hermanos. Se sentía vacío. Uno piensa que se va a llenar. Por eso los que empiezan a tomar, a farrear, ¿sabes qué? 2 hitos, ya 3 hitos, 4 hitos, ya una caja más, ya no pueden ni parar, otra caja más, se quieren llenar. Es que no los va a llenar. No los va a llenar. ¿Qué los va a llenar? ¿Cómo se van a encontrar satisfechos? Solo Dios puede llenar. Llénense del Espíritu. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice? Merecen la muerte. Aquel que es esclavo del pecado merece la muerte. Mis amados hermanos, nadie se va a salvar. Nadie. En tiempos antiguos, ¿cómo era? ¿Cómo eran, mis amados hermanos, aquellos que estaban en la rebeldía? ¿Cómo eran? A ver, por favor. Deuteronomio 21:18. ¿Cómo era? Deuteronomio 21:18. ¿Cómo eran, mis amados hermanos? ¿Ah? Cuando cometían pecados, ¿cómo eran? ¿Qué dice? A ver, léanlo. 2, 3. Si alguno contumaz. Imagínense, mis amados, contumaz quiere decir, mis amados, rebelde, falso, desleal. Eso significa. Verso 19. Si alguien tiene un hijo, dice. Miren cómo era antiguamente. ¿Qué dice? Entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Siguiente. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, es desleal, no se puede fiar. ¿Puedes dejarle a tu hijo en tu casa? Algunos padres no, hermanos. ¿Sabes qué? Algunos padres tienen que asegurar las puertas. Tienen que cerrar la caja fuerte, porque son desleales. Son hijos, pero son falsos hijos. ¿A cuántos padres les han robado? ¿A cuántas madres les han robado?
¿Sabes qué están haciendo esos? Escucha. Otra vez. No hay nadie. Están manifestando. Escucha. Están manifestando la muerte espiritual. Cuando hay robo, cuando hay engaño, cuando hay rebeldía. ¿Sabes qué está manifestando? No están manifestando vida. Están manifestando muerte. Muerte espiritual. En otras palabras, ¿sabes qué? Lo que están haciendo es la vida de la muerte espiritual. Están muertos, necros, son cadáveres. Alguien que es envidioso manifiesta la muerte espiritual, no manifiesta vida. Contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, borracho. ¿Qué merecen estas personas? ¿Qué merecen? Yo no lo digo, yo no lo estoy diciendo, hermanos, no me estoy inventando. Cuando son rebeldes, mis amados hermanos, ¿sabes qué merecen? A ver, lean el siguiente. ¿Qué dice? A ver, todos juntos. 2, 3. Entonces. ¿Qué merecen? Pena de muerte. Si nosotros estamos, mis amados hermanos, somos borrachos, somos glotones, somos, mis amados, vivimos y comemos y no nos interesa a los demás, somos rebeldes. ¿Sabes qué? Un hijo, mis amados hermanos, le quería pegar a su madre. Tal vez ustedes han escuchado, le quería pegar a su madre, perdón, a su padre quería pegarle. Y su madre se ha puesto al medio. Y su madre, mis amados, ha perdido 3 dientes por atajar a su esposo. ¿Qué merecen estas personas? Ya no tienen respeto al padre, ya no tienen respeto a la madre, no tienen respeto ya. Se creen los dueños de casa. Los botan a sus papás de sus casas. Los desalojan a su madre, ancianitas. ¿Qué merecen? Ellos manifiestan la muerte espiritual. Ellos manifiestan, están muertos. Y cuando manifiestan la muerte espiritual, ¿sabes qué? Escucha, están unidos al diablo. Unidos al diablo. ¿O están unidos a Cristo? No están unidos a Cristo. Merecen la muerte. Terrible. Terrible, mis amados hermanos. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Es lo que pide el Señor. De corazón tenemos que obedecer a Dios. Hacerlo de corazón. Amén, Señor. Tengo un llamado. Me llamó, amén. Yo voy a obedecer. De todo corazón voy a obedecer. Y eso es lo que quiere el Señor. O no le obedezcas. Nada más. Y si no es de corazón, sigue siendo esclavo. Terrible. La gente sigue, mis amados. Es el único que puede liberar solamente es Jesucristo. No hay más. No hay más. Solo Jesús puede liberar al cautivo. Hemos leído también Isaías 61. Amén. Vino a liberar al cautivo que estaba en la cárcel. Una vez escuché una entrevista, tal vez ustedes han escuchado la entrevista del doctor Dobson con un violador serial. Terrible. Estaba escuchando hace años, mis amados. Escuchaba. Qué grave. Vamos a acomodarlos, por favor.
Terrible, mis amados hermanos, este testimonio. ¿Sabes qué decía? Escucha. Decía, este predicador le decía, ¿qué pasaría si saldrías de la cárcel? Y decía, él mismo decía, yo no quiero salir, decía, yo no puedo salir. Ya estaba condenado a pena de muerte, a la pena capital. Yo no puedo salir. Si yo salgo, dice, yo voy a seguir abusando a los niños. No sé de cuántos niños habló, ya no me acuerdo, mis amados, pero era una gran cantidad de niños que era abusado por él. Y lo agarraron y ahí, y algunos niños han muerto. No puedo ser libre. No puedo salir de la cárcel, dice. Si salgo, voy a seguir abusando. Obvio. Entonces, ¿tú mereces morir? Sí, merezco morir. Tengo que morir. ¿No? Y le compartió el evangelio, le habló de Dios. Es difícil, mis amados. Todo este tiempo vamos a hablar de este tema para entender verdaderamente que nosotros somos libres. Amén. Terrible. Gente que sigue merece la muerte. Que está en el pecado merece la muerte. Merece, mis amados. Una vez se reunieron los pastores, puros pastores ahí, y tocaron el tema, la pena capital. A ver, trataremos, ¿qué dicen? Y todos los pastores, ¿no? Grandes pastores, mis amados, de la ciudad, de Bolivia. Bien, hace años. ¿Y saben qué han sacado? Una conclusión, que tiene que haber pena de muerte. Tiene que haber. Por eso, mi amado hermano, los ladrones, abusadores, asesinos, los feminicistas, lo que sea, mi amado hermano, se ríen de la justicia. ¿Cuánto tiempo están en la cárcel? 6 meses, 3 meses, 3 años, 4 años, 5, salen igual, han matado, han abusado, salen, están libres. Y la gente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? Terrible. Como un esposo le dice a su esposita, esposito, por favor, perdóname. No, estando en la cárcel, por favor, perdóname, voy a cambiar, no te preocupes, por favor, por favor. Le pedía con llantos, le pedía a mis amados hermanos con lágrimas, chorreaba las lágrimas, por favor, ya no quiero estar en la cárcel, ya no, ya no. ¿Y sabes qué hace su esposa? Desiste, le perdona. Y sale ya soy libre. Ya. Llega viernes, la primera semana. Viernes y ahí llega a su casa, mis amados, no, porque más antes ha entrado a la cárcel porque lo ha dejado en coma a su esposa. Ahora que ha salido, lo ha matado, hermano. Terrible. Yo cada caso que escucho, mi amado hermano, cada cosa que se escucha, están esclavos del pecado. Su amo le dice, mátalo.
Y él dice, tengo que hacerlo. Tantas cosas se escuchan. Grave. Seguimos. Romanos 6, 18. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué dice? A la voz de 3, 2, 3 y... Libertados del pecado, libres, mis amados. Tanto tiempo, mi amado hermano, en la bebida. Tanto tiempo, mis amados hermanos, en el pecado. Tanto tiempo, mis amados, lastimando, hiriendo, tantas cosas, tantas barbaridades. Gracias a Jesús, somos libres ahora. Amén. Somos libres ahora. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Amén. Miren, en esta versión Nueva Traducción Viviente dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, de la justicia. De la vida recta, mis amados. ¿De quién somos esclavos? De la vida recta, mi amado hermano. Miren, ¿qué dice en otra versión? Traducción lenguaje actual. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Amén. Ahora hemos sido libres, mis amados, del pecado. Amén. Ahora nosotros, ¿no? ¿Qué dice? ¿Dónde tienen su traducción lenguaje actual? Bonito, me encanta, mis amados. Me gusta. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios. Ahora somos siervos de Dios. ¿Para qué? Para hacer el bien. Qué bonito. Qué bonito, mis amados hermanos. Qué lindo. He sido libre del pecado. Ahora soy, ¿qué dice? Siervo de la justicia, de una vida recta, de una vida correcta, de hacer el bien. ¿Quién nos ha libertado, hermanos? Solamente Cristo. Cristo, hermanos. Él es tu Señor. Él es tu Señor. ¿Verdaderamente es tu Señor? Sí, pastor, no solamente es mi Señor, es mi Creador, mi Salvador. Sí, está bien. Pero cuando hablas de Señor, es para obedecerle, hermanos. Porque para que haya un Señor tiene que haber un siervo. Para que haya un siervo tiene que haber un Señor. ¿O no es así? Y si tú eres siervo, tienes que obedecerle a tu Señor. ¿Le obedeces? Lo pensamos nosotros, lo analizamos. Ayer le dije a una persona, a una vecina, le dije, ¿sabes qué? Ven a la iglesia, le dije. No, dice, tengo que pensar. Tengo que analizar. Tienes que conversar como le dije, ¿tienes que conversar con la almohada? Sí, tengo que conversar con la almohada. Porque esos no son siervos de Dios. Son siervos ¿de quién? Del pecado. Terrible. Hemos sido libres, hermanos. Hemos sido libres. Somos libres. Amén. Muy bonito. Muy bonito. Ahora, mucha gente, mi amado hermano, cree que no es esclavo. Mucha gente dice, yo no soy esclavo de nadie. ¿Quién lo dijo eso? ¿Se acuerdan? A ver, leeremos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31. Veamos, por favor. Anótense nomás. Hasta el verso 36. Anótense, por favor. ¿Ya?
Mucha gente dice, yo no soy esclavo de nadie. Pero miren, mis amados, para empezar, si nosotros verdaderamente, escucha, si nosotros verdaderamente somos libres, ¿y cómo hemos sido libres? Claro, nuestro Señor Jesucristo ya le ganó al diablo y ahora nosotros somos sus siervos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Miren, ¿qué dice? Ahí, Juan, ¿cómo hemos dicho? Juan 8:31. Juan 8:31. Póngale en pantalla, por favor. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? ¿El título qué dice en sus Biblias? La verdad. ¿Qué nos hace libres? ¿Qué nos hace libres? La verdad. ¿Y Jesucristo qué dijo? Yo soy la verdad. Jesucristo es la palabra. Es la verdad. Amén. Miren lo que dice, mis amados hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis, también la palabra permanecer también es si vosotros obedeces. Mira, permanecéis en mi palabra, escucha, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo, mis amados hermanos? ¿Qué está diciendo? ¿Ah? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, varios judíos que habían creído en él. Está diciendo, mire, si han creído en él, si vosotros obedecéis, dice, mi palabra, dice, seré mis discípulos. Van a ser mis discípulos. Entonces, para ser discípulo, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que obedecer su palabra. Y para obedecer su palabra, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer su palabra. Tengo que estudiar la palabra del Señor. Tengo que estudiar. Por eso, mi amado hermano, mucha gente no estudia la palabra del Señor, no son discipulados. Pregunta, ¿están discipulando? No. ¿A quién estás discipulando? Si tú no estás discipulando, ¿sabes qué? Eres desobediente. Simple y sencillo. ¿Y Jesús es tu Señor? Id y haced discípulos. ¿Quién lo dice? ¿Yo lo digo? No, lo dice el Señor. ¿Estás haciendo discípulos? No, pastor. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Es que no hay nadie que me enseñe. Es que no tengo tiempo. Es que, y después queremos ser libres, sigues manifestando la muerte espiritual. Seguimos manifestando la muerte espiritual. Envidias, contiendas, peleas, tantas, perdón hermanos, basura, seguimos manifestando. ¿Por qué? Porque no aprendemos de la palabra del Señor. Una hermana me dice, pastor, qué bien, pastor, la verdad es que estoy muy sorprendido. Mi esposo ha cambiado bastante. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es lo que le ha hecho cambiar? Pastor, parece que está pasando clases con usted. Ah, sí. Discipulado, hermanos. Discipulado. Un padre me dice, mi hijo ha cambiado bastante. Y la madre me dijo, cambiado bastante, mi hijo es otra persona. Mi hijo se metía en esas sustancias blancas, ustedes ya saben, pero mi hijo ha dejado todo aquello. Pastor, ¿qué le está haciendo usted? Yo no lo estoy haciendo nada. Yo solamente estoy enseñando, nada más. Nada más, hermanos. La gloria se lleva el Señor, hermanos. A mí, hermanos, escucha. Yo personalmente
a las personas que se sacan tiempo. Mis amados, que el Señor los bendiga mucho, porque están haciendo un buen trabajo. Amén. Dar un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. No hay excusa. No hay excusa, mis amados. No puedes decir, yo, Señor, yo no tengo tiempo. No. ¿Cuánto tiempo te da el Señor en el día? ¿Cuántas horas? Imagínate, te da 24 horas el Señor. ¿Cuántas horas le estás sirviendo? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿Cuánto tiempo le das al Señor? De los 24 horas. Nada. Después, nuestro Señor verdaderamente es mi Señor. Porque si tú obedeces a su palabra, te dice, id y haced discípulos, entonces yo tengo que hacer. Entonces tengo que ir donde mis pastores a ver material, por favor, y esto y el otro, buscar y estudiar, y después empezar a ver una hermanita a otra hermanita, empezar a discipular a otro hermano también a otro, y empezar a discipular y sucesivamente así. Después nuestro Jesús es nuestro Señor. Necesitamos, mis amados hermanos, estudiar. Necesitamos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Verso 32. Todos lean a la voz de 3. 2, 3. ¿Qué va a hacer, mis amados hermanos? El conocimiento, la verdad, la palabra. ¿Qué va a hacer en el discípulo? Seré verdaderamente mis discípulos. ¿Qué va a hacer? Sabes, mi amado hermano, escucha, si alguien está todavía en algún vicio, es esclavo del pecado, no te va a satisfacer. No te va a satisfacer, no te va a llenar aquello. Más bien, mis amados hermanos, vas a querer más y más y más, porque no te va a llevar, no te edifica, no te levanta, nada. Cuando nosotros, mis amados hermanos, le echamos ganas, nos sacamos tiempito, mi amado hermano, ¿sabes qué? Vas a ser libre. Seréis, dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad, dice, os hará libres. Es lo que va a ser, mi amado hermano, la verdad. La verdad de la palabra, el conocimiento, mi amado hermano, libera a la persona, te hace libre. Cometías pecados, mi amado hermano, hacías las asquerosidades, lo que aborrece el Señor, eso hacías. Pero cuando tú te dices, bueno, he decidido seguir a Cristo, me voy a ir a comprar una Biblia, me voy a traer cuadernos, y yo siempre les pido aquí cuadernos, anótense y pongan el título y compartan la palabra del Señor. Y cuando la persona decide, mi amado hermano, él ha decidido ser otra persona. ¿Sabes qué? Ser siervos de hacer el bien, siervos de la justicia. ¿Qué hace a una persona? Es libre. Poco a poco es libre. Muchos están pasando discipulados. Poco a poco están siendo libres. Y otros están teniendo conocimiento, ¿para qué? Para poder enseñar a otras personas. Son bases, son fundamentos, son cimientos. Alguien les va a decir, sabes, hermanita, quisiera que seas padrino, yo quisiera hacer 15 años, quisiera ser. Tú ya has pasado discipulado, tú ya sabes lo que vas a responder. Alguien va a decir, yo quiero hacer cabo de año, yo quiero hacer un año, quiero hacer tantas cosas para un muertito. Tú ya vas a saber lo que vas a decir, porque en el discipulado se aprende todo. Cuando hago el bien, ¿qué me va a dar el Señor? Tú ya vas a saber lo que dice en el discipulado.
Y seguimos por eso nosotros, y peleando y discutiendo, y ahí peleando. ¿Por qué? Porque no nos da la gana de pasar clases, mis amados. Porque no nos da la gana de recibir la enseñanza. No nos da la gana de pasar discipulado, porque no nos da la gana y seguimos así en pecado. ¿Sabes qué? Somos esclavos del pecado. Pero yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Quiero ser libre yo. Entonces, pues adelante, trae tu cuaderno, tu Biblia y sacate tiempo. Hay gente, mi amado hermano, que no querían saber nada ¿sabes qué? Empezaban a maldecir a sus suegros, a sus suegras, empezaban a maldecir, hermano, a sus cuñados. No quiero saber nada de tales cuales. Yo prefiero que mueran estas personas. ¿Sabes qué? Esta persona, mi amado hermano, empezó a pasar clases de discipulado, a empezar a estudiar, mi amado, la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? Y la persona que estudiaba y la palabra y pedía perdón, e iba donde su suegra, e iba donde su suegro, pedía perdón de sus cuñados. Empezaba, mis amados hermanos, eso es lo que hace la palabra del Señor. Empieza a purificarte, a limpiarte, a hacerte otra persona. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Ya no eres la misma persona. Ya no estás manifestando muerte. ¿Hasta cuándo vamos a manifestar muerte? Ya no. Vamos a manifestar vida, amor, compasión. Amén, misericordia. Vamos a manifestar, mis amados, lo que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. Amén. Terrible. Se terminó, mis amados hermanos, la vida vieja. 2 Corintios 5, ¿qué número es? 5, 18, 17. ¿Qué dice? De modo, a ver, de memoria, no busquen. De modo que si alguno nueva las cosas, he aquí todas hechas nuevas. Pero algunos le han entendido, las viejas pasaron. No es así, hermanos. No es así. Las cosas viejas pasan. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, mi amado hermano. Eres una nueva persona. Ya no eres esclavo de nadie. El único que eres, somos esclavos, es de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, 2 Corintios 5, 17. Amén. Tremendo, mi amado hermano. Qué lindo. A ver, póngale por favor Efesios 5, 26. Efesios 5, 26 y 27 vamos a leer. ¿Qué hace la palabra, mi amado hermano? Algunos dicen, no, pero yo estoy leyendo la palabra y parece que no pasa nada. No, mi amado hermano. Toda la vida vas a estar esclavo si tú no estudias la palabra del Señor. Toda la vida, mi amado hermano, vamos a seguir. Al próximo domingo vamos a hablar, mi amado hermano, cristianos que vuelven a ser esclavos. Qué tristeza, mi amado. A ver, ¿qué dice? Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, mis amados hermanos. ¿Qué hace la palabra del Señor? ¿Qué hace la palabra? Aquí está hablando, mis amados, de matrimonios, bonito. Pero ¿qué hace la palabra? La palabra, mi amado hermano, dice, ¿no? Para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Por la palabra. ¿Sabes qué quiere decir purificar? Limpiar, mis amados. Hacer desaparecer. Eso significa. Yo les estoy hablando Biblia. Mira, hacer desaparecer, mis amados hermanos.
Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra hace desaparecer, mis amados, la suciedad, la basura. Ahora, si está hablando en el contexto que está hablando de una pareja, escucha, si está hablando en el contexto de una pareja, miren, está diciendo que el hombre tiene que compartir la palabra del Señor a la esposita. Amén. Las responsabilidades, eso está diciendo, compartirle. ¿Por qué? Porque la esposa, mis amados, ¿no? Tal vez de pronto tiene su carácter, su mal genio, sus malos hábitos, y la palabra del Señor lo que hace, empieza a purificar, empieza a hacer desaparecer, ¿no? Y empieza, mis amados hermanos, la esposita, ¿no? Y dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y cómo se vuelve la esposita? Hermosa, mis amados. Es lo que hace el Señor. ¿Y sabes qué? Uno dice, no, sí, a la esposita, está bien. Mi amado hermano, esto se refiere también a la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. La esposa tiene que aprender la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor. ¿Y qué hace la palabra del Señor? Empieza a purificarte, empieza a cambiarte, empieza a sacar las impurezas, la suciedad, la basura, los malos pensamientos que tenemos, mis amados hermanos, tantas cosas que pensamos en casa, nos cerramos en el cuarto y viene pensamiento y todos esos pensamientos, toda esa basura, lo limpia. ¿Qué limpia? La palabra del Señor. Pero si nos congregamos al mes una vez, los primeros cristianos, hermanos, se reunían todos los días. Pastor, permiso, por favor, el domingo no voy a venir, pastor. Nada, no lo digo yo ya, no, está bien, tómate el tiempo, lo que quieras. Esta mañana me llaman, pastor, no voy a venir, está bien, tómate el tiempo. Mis amados hermanos, el Señor dice, no dejar de congregarse y punto. Yo no te voy a hacer caso. Yo le voy a hacer caso al pastor. A ti no te voy a hacer caso. Al pastor le voy a hacer caso. El pastor me da permiso, pero tú. Pues yo soy de Pablo, yo soy de Jesús, yo soy de Apolo. Todos les convenían. Hablan a su conveniencia, hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque Jesús no es tu Señor. Terrible, mis amados hermanos. Grave. Tremendo es. ¿Qué dice? Amén. Entonces, Salmo 119, verso 9. ¿Qué dice? Salmos 119, verso 9. Eso es lo que hace la palabra del Señor, mi amado. Mire, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. A ver, parafraséemelo. ¿Cómo podemos parafrasear? ¿Cómo puede andar? A ver, ¿cómo puede andar un joven? ¿O cómo puede tener una vida recta el joven? ¿Cómo? Obedeciendo la palabra, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo puede ser un joven, mi amado hermano? ¿Cómo puede andar? Una vida, un joven responsable, un joven, como dice en Timoteo, ¿qué dice? ¿Algunos saben de memoria? Sé ejemplo en pureza, conducta, testimonio. ¿Cómo? Con guardar la palabra. Con guardar la palabra. Amén. ¿Qué quiere decir guardar? ¿Sabes qué dice mi amado? Escucha. Guardar quiere decir atesorar, bíblicamente. Atesorar. Tienes que tener palabra del Señor. Tienes que recibir palabra de Dios. No recibes palabra del Señor. ¿Dónde habitan los demonios?
Dice que los demonios van por lugares secos, donde no hay palabra. ¿Sabes qué? Donde solamente, mis amados hermanos, los domingos leemos la Biblia y en la semana, cero. No hay, mis amados hermanos, no hay. Y ahí están los demonios. Van por lugares secos, dice. Buscando dónde habitar. Lee, mi amado hermano, todos los días. ¿Qué dice la palabra del Señor? De día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Imagínense, mis amados. ¿Quién lo dice eso? ¿Yo lo digo? No. Todo lo que yo digo, no me crean, mis hermanos. Crean lo que dice la Biblia. Meditarás de día y de noche. Amén. Por eso, mi amado hermano, es triste ver que algunos suegros no quieren saber nada de sus yernos, sus yernas. ¿Qué les dicen? Mi nuera, dice. ¿Por qué? Porque no era para mí. Porque no era para mi hijo. No era. Mis amados hermanos, la palabra solamente puede transformar tu vida, cambiar tu vida. La palabra del Señor. Amén. Puede hacerte otra persona. La palabra del Señor. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Amén. Primera Juan 2:14, ¿qué dice? Porque si tú no tienes la palabra del Señor, querido hermano, escucha, vas a dar lugar al pecado. Vas a seguir cayendo, vas a seguir, ¿sabes qué? Eres esclavo del pecado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo no puedo ser esclavo del pecado. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes. ¿Qué dice? Jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando el joven es fuerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es fuerte? A ver, más fuerte. Cuando la palabra de Dios permanece en vosotros. Es fuerte, mi amado hermano. Viene tentaciones, ¿qué hace? Huye. No da lugar al pecado. No dar, porque nosotros no somos esclavos del pecado. No me puede dominar el pecado. Pero si no hay palabra, si no hay palabra, si el joven no tiene palabra, si la palabra no está unido, porque permanecer significa unido, y la palabra no está unido a nuestras vidas, no tenemos, va a caer, va a seguir siendo esclavo del pecado. ¿Y cómo lo va a hacer vivir? Una pena, hermanos. Jóvenes que se encierran y lloran. ¿Qué hora es? Las 9 y hay que llorar. Mis amados hermanos, si somos jóvenes, disfruten la juventud sirviendo al Señor. Amén. Sírvanlo al Señor. Gástense en las cosas del Señor. Trabajen en las cosas del Señor. Amén. Pero si no hay palabra, queridos hermanos, es triste. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Juan 8:33. Miren, ¿qué dice? Algunos piensan, mis amados, yo, ¿cómo voy a ser esclavo? Yo no soy esclavo de nadie. Yo no soy esclavo de nadie. Mis amados, miren lo que dice la palabra del Señor. Y respondieron, linaje de Abraham. ¿Qué es linaje? Descendencia quiere decir.
Amén. Semilla también. Mira, ¿qué decían los judíos? Respondieron, dice, linaje de Abraham somos. Y jamás, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cuántas mentiras se encuentran aquí? Uno. No. Parafraséenlo. ¿Cuántas manifestaciones de muerte espiritual están? Uno. Yo. Dos. Mentira. Están manifestando, mis amados hermanos. Y respondieron, linaje de Abraham somos nosotros. Se creían los mejores, la descendencia de Abraham. Así le están diciendo. Somos descendientes, el orgullo, mis amados hermanos. Y obviamente la palabra del Señor lo dice, pero ya ha terminado esa dispensación, ya terminó. Hay otra dispensación que es Cristo, hay otro pacto, mis amados hermanos. Pero ellos se creían, pero ¿qué están manifestando? Y les ha pescado el Señor. En mis propias palabras estoy explicando. Les ha encontrado, mis amados hermanos, con las manos en la masa, que están manifestando el orgullo. Y eso es una muerte espiritual. Eso, ¿sabes quiénes manifiestan? Los que están muertos espirituales. Eso demuestran. Y dice la palabra del Señor. Nosotros vemos varios textos, mis amados hermanos. Miren, solo anótense nomás, mis amados hermanos. Génesis 17, 2 y 7. Amén. Ahí dice, somos descendientes, se agarraban de eso. Por eso dice el verso 7, estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia. De eso se agarraban. Los grandes, se creen los importantes. Los importantes, escucha, los importantes querían matarlo, mis amados, querían matarlo a Jesús. Los importantes. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. A ver, pónganle por favor, 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace el Señor a los soberbios? Resiste, mis amados. La palabra resiste es oponerse, significa bíblicamente. Se opone, mis amados, los resiste. Eso quiere decir, oponerse, hacer resistencia. No los soporta, mis amados, a los orgullosos. Si hay orgullo en nuestras vidas, estamos manifestando la muerte espiritual. Y si estás manifestando la muerte espiritual, escucha, como ya lo dije, estás unido al diablo. Tienes que manifestar, mis amados, vida. Tienes que manifestar los frutos. Amén. Mira, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Estas personas decían, vamos a volver por favor, verso 33. Respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás han sido esclavos de nadie. Han sido esclavos, hermanos. Los judíos han sido esclavos. Desde en el segundo libro de Éxodo, esclavos. Esclavos. De Babilonia, esclavos. De los sirios, esclavos. Y en ese tiempo, ¿de quiénes eran esclavos? De Roma, esclavos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué triste, mis amados.
¿Mm? Qué triste, solo anótense nomás, Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Facilito no miente, mi amado hermano, manifiestan. 8:34. Amén. Seguimos, por favor, Juan 8:34. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. ¿Qué dice? Jesús le respondió. ¿Qué le dice? De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué hace? A ver, ¿qué es el pecado? Nosotros sabemos que es infracción de la ley. Amén. ¿Qué es pecado? En nuestras palabras es mentira, después robo, engaño. ¿Qué te hace mentir, mis amados hermanos? Suena tu celular, ¿no? Estás aquí en la ciudad, ¿dónde estás? Estoy en el Alto. ¿Así es? Estoy en la San Francisco, estoy. No estoy en casa. ¿En casa bien estado? Mis amados, son manifestaciones. Están manifestando esclavitud. Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vive en el pecado, está en el pecado, practica el pecado. Qué pena, queridos hermanos, que hay cristianos, entre comillas, que practican el pecado. Todos pecamos, hermanos. La diferencia es que nosotros ya no practicamos. No practicamos. No practicamos. Yo alguna vez empiezo a jugar, mis amados, fútbol, al año una vez. Pero los profesionales todos los días juegan fútbol, todos los días. El cristiano peca alguna vez, pero no practica el pecado. No todos los días. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es? Dice, anótense nomás, por favor, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Amén. Seguimos. Amén. Cómo es terrible, mis amados, cómo se manifiesta el pecado. Grave, grave, grave. Nosotros teníamos un pequeño negocio y un niñito entraba chiquitito. Debe tener 5 años, 4 años, entraba y se lo sacaba las cosas. Y yo le he pescado y le he dicho, ¿qué has alzado? No, yo no he alzado nada. Yo no he alzado nada. Tan pequeñito, mis amados, manifestando. Y yo le metía mi mano a su bolsillo y lo sacaba. ¿Esto no es nada? Le dijimos a su mamá todo, pero su mamá lo pasó ligeramente. No, son cosas de niños. Si ahora no le corriges, cuando sean grandes van a saltar bancos. Desde pequeños empiezan. Manifiestan, mis amados. Amén. ¿Dónde estamos? Verso 35. Amén. ¿Qué dice? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién queda? El hijo. Amén. El esclavo, mis amados hermanos, cuando uno está, cuando es esclavo del pecado, cuando uno es esclavo, mire, mis amados, cómo el Señor enseña, en lo natural enseña. ¿Ya? Y nos está enseñando, así sabes que este esclavo disfruta, se lo estoy parafraseando, disfruta de su amo, de sus comodidades, trabaja para su amo, todo bien, pero después el esclavo es despedido, el esclavo es vendido, ¿no? Por eso dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, es vendido o lo venden o le hacen cualquier cosa, ¿no? Pero el hijo sí queda para siempre, dice.
Amén. Mira lo que está diciendo. El Hijo, mis amados, ¿ya? ¿De quién está hablando? Nosotros somos el Hijo, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a quedar para siempre, mis amados, vamos a permanecer siempre en la casa de Dios. Pero el esclavo no. El esclavo siempre va a seguir siendo esclavo. Siempre. Amén. Siempre, mis amados hermanos. ¿Ya? De ahí, ustedes conocen la historia de Agar, ¿no? De Ismael. ¿Qué ha hecho Sara? Ha agarrado, mis amados hermanos, a Sara y a su hijo Ismael y fuera de aquí. Lo botaron. ¿Quién permaneció en la casa? El hijo, Isaac, para siempre. Amén. Disfrutando de la presencia, de la gloria del Señor. Disfrutamos nosotros de la casa del Señor, de los hermanos. Disfrutamos, ¿por qué? Porque somos libres, hermanos. Amén. Libres, porque Cristo nos ha libertado, mis amados. Ahora, ¿qué dice el verso 36? A ver, léanlo todos juntos. Y ahí vamos a terminar. ¿Qué dice? Así que seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. Amén. Así que, dice, si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Somos libres? No. Somos libres, hermanos. Somos libres. Amén. Somos libres. Ya no somos esclavos del pecado, ya no. Terminó, mi amado hermano. Terminó todo aquello. Ahora somos libres para hacer el bien. Ahora somos libres, amén. Somos libres, dice la palabra, de justicia. De hacer lo recto, lo correcto. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Dios. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor.